Muy buenas tardes y bienvenidos al Pacto de Gracia. Una bendición tenerles aquí y estar con ustedes. Welcome to Covenant of Grace Reformed Church. A blessing to have you with us, and glad that you were safely able to make it. Amados, nada más tengo algunos anuncios. Yo sé que hoy ese día sí faltan personas y sí hay diferentes razones. La familia Mozo están enfermos y también la familia Cruz pues están esperando por Elda de venir de México. Y también cuando llegamos aquí, ¿verdad? Como puede decir Teo, sentimos como arca de Noé, ¿verdad? Que diluvio, así que tal vez por esa razón van a faltar personas. So beloved, just a few announcements. We're missing several families. The Mozos let me know that all of them are sick with cold, coughing, and fever. So please pray for the Mozos. And also on my way over, coming from Madison and then through Chicago Heights and then over here to Dyer, there was a lot of heavy rain between around 3 o'clock and going on. So some of the roads were really tough to get through because there was just heavy rain, and I'm glad that we were able to make it here. So that might be a reason why we might be missing some folks, because some road conditions are not the ideal conditions with the heavy rain. So just keep that in mind. And as also, today we'll be celebrating the Lord's Supper, so very thankful that we have our dear elder with us to help administer the sacrament, and so we'll be doing that towards the end of the service. And so we'll begin officially, beloved, with the call to worship from Psalm 100, and so we will begin with the call to worship. Amados, vamos a comenzar con el llamamiento a la adoración que viene del Salmo número 100, así que aquí les leo el Salmo número 100. Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, y para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Amén. Ahora, amados, vamos a recibir el saludo de Dios. Beloved in the Lord Jesus, will you please stand to receive the Lord's greeting? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, amados, vamos a cantar el primer canto, el número 4. Please remain standing as we sing our first song, number 4. Alma bendice al Señor,
Siéntense ustedes. Ahora, amados, durante este tiempo del servicio vamos a leer la ley de Dios. Beloved, at this time in our service, I shall read from Exodus 20, read God's law. And we'll pay special attention to the second commandment. Aquí leemos, amados, el segundo mandamiento de los 10 mandamientos en Éxodo 20, y aquí les leo el segundo mandamiento. El versículo 4 hasta el versículo 6, verse 4 to verse 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y para ayudarnos a entender mejor, amados, lo que significa el segundo mandamiento, aquí les leo del Catecismo, la pregunta 96 y 97 y 98. And beloved, to help us understand the meaning of the second commandment, I shall read questions and answers 96, 97, and 98 from the Heidelberg Catechism. Aquí leemos, amados. ¿Qué ordena Dios en el segundo mandamiento? De que ninguna manera hagamos alguna imagen de Dios, ni lo adoremos de ninguna otra forma que la que Él nos ha mandado en su palabra. Y 97. No debemos hacer en lo absoluto ninguna imagen. Dios no debe ni puede ser representado de ninguna manera con respecto a las criaturas, aunque puedan ser representadas. Sin embargo, Dios prohíbe hacer o tener cualquier imagen de ellas, ya sea para adorarlas o servir a Dios por medio de ellas. La pregunta 98. ¿Pero no deben tolerarse las imágenes en las iglesias como libros para la gente? No, porque no debemos ser más sabios que Dios, quien no quiere enseñar a su pueblo por imágenes mudas, sino por la predicación viva de su palabra. Y ahora, amados, es importante saber exactamente cómo debemos adorar al Señor, y para entender eso, ¿verdad? Aquí les quiero leer de Juan 4, los versículos 23 a 24. And so, beloved, as we hear the second commandment, we often refer to the second commandment as the regulative principle of worship, the RPW. And when we think of that, in essence, what that means is that we want to worship the Lord according to His Word. And so that what we do in this worship service, of course, we want to do all according to what Scripture requires of us to do. And so when we, for example, within your bulletin, you have an explanation on the other side of the order of service, which tells you a brief explanation of all of the parts of the service along with the Scripture proof text. And so whatever we do in the service, we want to make sure we have scriptural grounds for what we do. And so here, for example, we read another place about how we are to offer worship to the Lord. This very famous passage in John 4, verse 23 to 24, in which we are to worship the Lord in spirit and in truth. So here now, John 4, verse 23 to 24. Aquí leemos, amados, a Juan 4, el versículo 23 a 24, debemos adorar al Señor según la palabra, ¿verdad? Y según sus requisitos, y eso es algo que le llamamos, por ejemplo, aquí en el segundo mandamiento nos ayuda a entender, también aquí en Juan 4, 23 y 24, aquí leemos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran
en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Ahora, amados, ¿quiénes de nosotros, verdad, hemos cumplido con los mandamientos de Dios perfectamente? Ninguno de nosotros hemos cumplido con el segundo mandamiento ni los otros mandamientos perfectamente, pero damos gracias a Dios que Cristo, verdad, cumplió con la ley perfectamente. Y cuando Él dio esta explicación a la mujer samaritana, también reveló su identidad como el Cristo a esta mujer, y después esta mujer proclamó las buenas nuevas a su pueblo. Entonces damos gracias a Dios que sí conocemos al Salvador, ¿verdad? Quien es Cristo Jesús, y en Él tenemos salvación. And beloved, in just a few verses afterwards, in this conversation that Jesus is having with the Samaritan woman by the well, we realize that in a few verses later, he reveals his true identity as the Christ to the Samaritan woman, in which the woman asks that one day the Messiah will come, who is called the Christ, and he will reveal and declare all these things. And then Jesus responds in kind, I am he who is speaking to you. And so praise be to God that Jesus is the Messiah, he is the Savior, in whom we have salvation, and he fulfilled all of the law, all of the commandments, and by his perfect obedience to the law, he gained for us righteousness, and we embrace Christ and his righteousness by faith, and even our faith is a gift from the Lord. And so that we embrace our beloved Savior and all the promises of the gospel, that perfection of Christ, that righteousness of Christ, that perfect life of Christ is credited to our spiritual account. And when we stand before the Lord reckons us righteous, forgiven, and perfect and holy, because we are covered and robed with Christ's perfect robes of righteousness. So praise be to God that Christ has revealed himself and has accomplished the work of salvation. Amados, damos gracias a Dios que en Cristo Jesús tenemos la rectitud, la perfección, la santidad, su obediencia perfecta que está acreditada en nuestra cuenta, y abrazamos a Cristo por la fe. Y también la fe es un don de Dios. Así cuando estamos parados delante de Dios, el Santo Dios, Dios nos declara perfecto, inocentes, rectos, santos, perdonados, porque estamos arropados y cubiertos por la rectitud y la perfección de Cristo. Y damos gracias a Dios que Jesús es el Cristo, el Salvador, el Mesías, y en Él obtenemos la salvación. Amén y amén. Ahora, amados, vamos a cantar a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a nuestro Rey, el número 10. And now, beloved, we will stand to sing once again, in which we rejoice in Christ our Savior. So will you at this time please stand as we sing a song of gratitude to our Lord. Canta
amados, cuando llegamos al fin, ¿verdad? De esta oración, vamos a decir todos juntos las palabras del Padre Nuestro. When we come to the end of the congregational prayer, we shall all say in unison the Lord's Prayer. So it's in the middle of your bulletin, it's italicized, and we refer to the Lord's Prayer in Spanish as El Padre Nuestro, Padre, Father, Nuestro, our, so our Father who art in heaven. And beloved, before I begin the congregational prayer, just want to mention a few prayer requests that have been brought to my attention. As I said at the beginning, we are missing the mozo because all of them are sick with cold, coughing, and fever, so pray for them. And also, Elda Cruz has been in Mexico for about 2 weeks, and so Lord willing, she'll be coming back this upcoming week. And David Cruz has been having some issues with his foot, his left foot, so pray for them. And also as well, we're very, very thankful for our mother church, Faith URC in Beecher. And of course, we rejoice with those who rejoice. And of course, we think especially of Reverend Voss and his wife, Lauren, and just pray especially up until the day comes, the arrival of their first child. Pray for the Lord's blessings upon the pregnancy, upon delivery, and pray for a healthy mom, healthy baby, and pray for them as they have experienced various milestones this year. So our thoughts and prayers are with them, and pray for the Lord's richest blessings upon their growing family. And so with that in mind, beloved, let us come before the throne of grace to our Heavenly Father, who is loving and powerful and rich in mercy, and come to Him, our Father, in the name of the Son, our great advocate and mediator, and while relying upon the power of the Holy Spirit to help us to grow in our prayer life. Así que, amados, vamos a ofrecer una oración para la familia Mozo, que ahorita no están bien de salud, tienen gripa, calentura y tos. Y también a Elda Cruz, ahorita está en México, pero Dios mediante regresará esta semana que viene. Y también claro que vamos a pensar de otras necesidades con el reverendo Nathan Voss y su esposa Lauren, que Dios mediante este mes de octubre espera su primer hijo. Y así que estamos pensando de ellos, ¿verdad? En este tiempo que está esperando, ¿verdad? La llegada de su primer bebé, dar a luz a su primer bebé. Así que con eso, amados, vamos a ofrecer una oración al Señor, a nuestro Dios Padre, en el nombre del Hijo, nuestro abogado, con la ayuda del Espíritu Santo. Así que vamos a orar. Let us pray. Let's pray. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, y Señor, te damos gracias que estamos aquí seguros, Señor. Sabemos que ahorita hay mucha lluvia, y tal vez por eso no han venido a ciertas personas, porque es difícil manejar y conducir un coche bajo estas condiciones, ¿verdad? Y difícil pasar por ciertas partes de la ciudad. Y Señor, así que sí pedimos por la protección y la seguridad de todos, especialmente hoy en día y esta semana que viene, donde habrá mucha lluvia. Señor, pensamos también de la familia Mozo, que ahorita están enfermos, y esperamos, Señor, que sea tu voluntad, que muy pronto van a estar mejor de salud. Y sí pedimos por la sanación de todos ellos, de Margarito, de Marta, de todos sus hijos, especialmente, Señor. Y también, Señor, pensamos de la familia Cruz, que David tiene dolor en su pie, pero sí está mejorando. Y también Elda está en México con familia, y esta semana, Dios mediante, va a regresar a Chicago. Así que sí pedimos por tu misericordia sobre a todos ellos. También, Señor, pedimos por Alma Martínez, que está recuperando de COVID y neumonía, y también tiene artritis severa, y sí pedimos por la sanación de sus intestinos. También, Señor, oremos por la familia de Daniel Ordaz. Daniel falleció el 24 de septiembre y era un compañero del trabajo de Ramiro Escalona. Y también, Señor, oremos por el reverendo Nathan Voss y su esposa Lauren, que está embarazada con su primer bebé.
Señor Dios mediante dará a luz a su bebé este mes, y sí pedimos por tus bendiciones sobre la familia Voss. También, Señor, oremos por la familia de Anita Solano y su madre Ana Esparza y su sobrino Ricardo Solano, que están en terapias intensivas. Oremos, Señor, por la salud de María Delgado y, Señor, que ella puede recibir los medicamentos que necesita ella, Señor, para su salud. Oremos por Andrew, un amigo de Dave Arsenault y de su iglesia, que perdió su trabajo y necesita otro trabajo. Oremos por Michael Jr., el nieto de Irene Tijerina, que tiene 13 años, que está en el hospital porque tiene COVID. Y John, el amigo de Irene, falleció hace poco tiempo, y que hay 8 hijos, y sí pedimos por paz y consuelo sobre los hijos de John. Oremos, Señor, por el reverendo Valentín Alpuche y el reverendo Pablo Landazuri, que empezaron a enseñar en el seminario. Oremos por el ministerio del reverendo Rubén Zartman de la Iglesia Reformada en Shafter, California. Oremos por Santiago y Dana Sanford, y que Dios le ayude a Santiago con sus exámenes para que pueda ser un candidato pastoral. Oremos por la salvación del padre de Elena Velasco, que su padre tiene cáncer, y Elena es un miembro de la Iglesia Reformada de High Desert URC. Y así que sí pedimos por paz y consuelo sobre su papá y toda la familia de Elena Velasco. Oremos, Señor, por la salvación de nuestra familia y amigos y vecinos. Gracias, Señor, por este tiempo que tenemos para ofrecerte culto y adoración, y concluimos con las palabras que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, las palabras del Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ahora, amados, vamos a cantar el número 219, Oh buen espíritu de amor. Beloved, before we hear this afternoon's sermon, we shall sing a song of preparation, number 219. So will you please stand as we sing our song of preparation.
Ahora, amados, nosotros vamos a continuar aquí en el libro de Hechos, aquí en capítulo 8, los versículos 1 a 25. Aquí aprendemos acerca del reino de Dios avanza en Samaria. Beloved, we continue in our sermon series through the book of Acts. So please turn with me to Acts chapter 8, verse 1 through 25. Here we learn about the advancement of God's kingdom in Samaria. And so Acts is divided into 4 parts. And so Acts chapter 8 is the beginning of the second section of the book of Acts. The first part of the book of Acts is about the advancement of God's kingdom, primarily in the city of Jerusalem. And then after the death of Stephen, there was great persecution in Jerusalem, and people spread out to Samaria and Judea. And so here we learn about the advancement of God's kingdom in Samaria specifically. And so here now the reading of God's holy and inspired word, Acts chapter 8, beginning at verse 1. Aquí, amados, vamos a aprender acerca de la segunda sección de este libro de Hechos, y aquí aprendemos del avance del reino de Dios en Samaria, que es la segunda parte del libro de Hechos. Los capítulos 1 a 7 es más acerca del ministerio en Jerusalén, pero ahora aquí enfocamos del ministerio en Samaria. Aquí leemos la palabra del Señor, Hechos capítulo 8, el versículo 1 hasta el versículo 25. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios, y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían solo bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios.
Arrepiéntate pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. La palabra de Dios. Ahora, amados, pedimos por la iluminación del Espíritu Santo para ayudarnos a entender nuestro pasaje de hoy. Beloved, we call once again upon the Lord in prayer, asking for the illumination of the Holy Spirit, asking for the Spirit whose ministry is to guide us in all truth and to point us to Christ, to show us Christ in this passage, to illuminate our minds so that the meditations of our hearts may be pleasing as this sight as we consider this passage in its proper context. So, beloved, let us call upon the Lord for his help once again. Let us pray. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este pasaje. Te damos gracias, Señor, por este día para ofrecerte culto. Y, Señor, como te pedimos por la iluminación del Espíritu Santo para que las meditaciones de nuestro corazón es agradable delante de ti, para ayudarnos a entender nuestro pasaje de hoy. Y cómo dependemos de ti, Señor, para entender estas palabras inspiradas, estas palabras divinas, y entenderlas en su contexto. Cómo dependemos del Espíritu Santo para guiarnos y para ayudarnos a ver Cristo en este pasaje. Y, Señor, todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados en Cristo Jesús, a medida que aprendemos sobre los esfuerzos misioneros de la iglesia primitiva, ¿a quiénes eran las personas en el campo misional? Es decir, que habían los apóstoles y también los cristianos y miembros de la iglesia apostólica, y también, ¿verdad?, hubo multitudes que escuchaban el Evangelio y ahí estaban presentes para mirar los milagros. Y no solamente los apóstoles y también multitudes, pero también habían perseguidores. Habían perseguidores que intentaban destruir la iglesia apostólica y primitiva. Y en nuestro pasaje de hoy aprendemos sobre el avance del reino de Dios en Samaria, porque ya en los capítulos 1 a 7 se trata más de la ciudad de Jerusalén, pero ahora vamos a aprender de lo que pasó en Samaria. Y por la gracia de Dios, la iglesia cristiana creció en las ciudades circunvecinas. Y para entender nuestro pasaje de hoy, vamos a considerar 4 puntos. Yo sé que normalmente son 3 puntos, pero ahora son 4 puntos. Así que el primer punto, Saulo, el perseguidor. Y el segundo punto, Felipe, el diácono. El tercer punto, Simón, el mago. Y el cuarto punto, los apóstoles. So, beloved, as we consider this portion of Scripture and learning about the advancement of God's kingdom in Samaria, we will consider 4 points. First, Saul the persecutor. Second, Philip the deacon. Third, Simon the magician. And then fourth, the apostles, specifically Peter and John. So we begin with our first point, Saul the persecutor. Así que, amados, es asombroso cómo Dios usó a Esteban para avanzar el reino de Dios. Ya en el capítulo 7, ¿verdad? Ya hemos aprendido acerca de la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva. Y Esteban era un diácono que estaba ayudando con las viudas y la distribución de los alimentos, ¿verdad? Él participó activamente en compartir el evangelio, también realizar milagros y prodigios y señales. Esteban, al igual que los otros cristianos, tenían un ministerio muy activo dentro del templo y también fuera del templo. Y también nos damos cuenta que las sinagogas de Jerusalén también ya tenían
idea de lo que estaba pasando con la iglesia apostólica, ¿verdad? Que la iglesia cristiana, la iglesia apostólica, muy activa en el templo. En el momento de la muerte de Esteban, la iglesia cristiana tenía al centro en la ciudad de Jerusalén. Pero ya después, en Hechos 8, notamos una expansión del reino de Dios. Y en esa expansión del reino de Dios, ya no solamente en Jerusalén, pero ya Samaria, ya Judea y ya después más, ¿verdad? ¿Y por qué, verdad, los cristianos querían ir de Jerusalén? ¿Por qué? ¿Por qué querían salir de Jerusalén? ¿Por qué? Pues porque la persecución contra la iglesia en Jerusalén intensificó. Aquí leemos acerca de eso en Hechos 8, el versículo 1. So here, Acts 8, verse 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Así que cuando estudiamos el libro de Hechos se divide en 4 secciones, en 4 partes. Porque, por ejemplo, del capítulo 1 al capítulo 7 se trata de Jerusalén. Y ya del capítulo 8 al capítulo 12 se trata del avance del reino en Judea y Samaria. Ya los capítulos 13 a 20 se centran en Grecia y Asia Menor. Y ya de los capítulos 21 a 28, ahí aprendemos acerca del juicio de Pablo. Entonces, al comienzo de la segunda sección del capítulo 8, aprendemos más sobre Saulo de Tarso, ¿verdad? Saulo fue el principal perseguidor de la iglesia. Él era un fariseo que observaba estrictamente la ley mosaica. Y cuando él estaba arrastrando a las mujeres y hombres cristianos a la cárcel, ¿verdad? Y llevarlos como presos, en su pensamiento, él estaba diciendo, pues, lo que estoy haciendo yo como perseguidor es agradable delante de Dios, y es algo que, ¿verdad?, que estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy glorificando a Dios como perseguidor. Así pensaba Saulo. Aquí leemos el versículo 3, Acts 8, verse 3. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Así que, ¿quién podría haber predicho que este hombre se convertiría en un gran misionero, ¿verdad? Y un gran maestro de la iglesia? Amados, es asombroso cómo Dios obra en la vida de las personas. Dios transforma a los pecadores por su Espíritu Santo, y antes de nuestra conversión estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, pero ahora, por la gracia de Dios, somos una nueva criatura en Cristo Jesús, y damos gracias a Dios que en nuestro caso, en el caso de Saulo de Tarso, ¿verdad?, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ahora el segundo punto, Felipe el diácono. And now to our second point. Felipe era diácono como Esteban. Los dos eran diáconos, Felipe y Esteban, diáconos. Felipe salió de Jerusalén y continuó su ministerio en Samaria. Aquí leemos Hechos 8, los versículos 4 y 5. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La primera vez que aprendimos sobre Felipe fue en Hechos 6:5. La primera vez. Felipe fue uno de los primeros diáconos de la iglesia. La iglesia eligió a 7 diáconos para cuidar las viudas y también ayudar con la distribución de los alimentos. Y cuando eligieron estos varones, fueron llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. También tenía una buena reputación dentro y fuera de la iglesia, ¿verdad? Según Hechos 6.
El oficio de diácono se creó para que los apóstoles pudieran centrarse en la oración y predicación. Y además del ministerio de la misericordia, los diáconos compartieron su fe cristiana con gran valor, Algunos tenían la capacidad de realizar milagros, en el caso de Esteban y Felipe. Aquí leemos Hechos 8, el versículo 6, Acts 8, verse 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Ahora, una pregunta. ¿Por qué los apóstoles y los diáconos del primer siglo de la iglesia primitiva tenían esta capacidad de hacer milagros? ¿Y por qué la iglesia no tiene este mismo tipo de ministerio hoy en día? Pues amados, debemos reconocer que la época apostólica fue una época única y este fundamento de la iglesia cristiana se estableció en este momento, en esta época, como leemos en Efesios 2, los versículos 19 a 20. Los apóstoles recibieron muchos dones del Espíritu Santo y después de la época apostólica cesaron ciertos dones espirituales. Por ejemplo, la revelación especial, el ministerio de sanidad y la capacidad de hablar en lenguas. Esos dones nada más durante la época de la iglesia apostólica. ¿Y cuál fue el propósito de los milagros? ¿Por qué Dios les dio esa capacidad de, realizar milagros? ¿Por qué? Porque los milagros fueron una confirmación de que el ministerio de la iglesia primitiva era un ministerio divinamente designado con un mensaje divino. Y el Evangelio y los milagros tienen algo en común. Si hablamos de milagros o si hablamos del Evangelio, sí hay algo en común entre ambos. Ambos son demostraciones del poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios para salvar los pecadores. Y cuando pensamos en los milagros son una demostración del poder de Dios para sanar el cuerpo. Y cuando la gente vio estos milagros, algunos se dieron cuenta de que el milagro y el mensajero eran de Dios. Y también a través de estos milagros, también con la predicación del Evangelio, la gente entendió que Jesucristo vino, a salvar nuestro cuerpo y alma. No solamente nuestro cuerpo, no solamente nuestra alma, pero ambos. Cristo vino para salvar cuerpo y alma. Y cuando Dios envía un mensajero para proclamar la verdad, debemos recibir el mensaje con gran gozo. Los samaritanos se regocijaron en el ministerio de Felipe. Amados, el Evangelio de Cristo es una buena noticia, porque en Cristo nuestros pecados son perdonados. En Cristo tenemos la rectitud y la perfección y la santidad y la justicia de Cristo. Y en Cristo tenemos la esperanza que un día este cuerpo será glorificado y resucitado. Entonces, por la fe, aceptamos las promesas del Evangelio y como nuestra fe y nuestra salvación, ambos son dones de Dios que recibimos a base de la gracia de Dios. Ahora el tercer punto, Simón el mago. And now to our third point. En ese momento, otro hombre de Samaria estaba asombrando a la gente, Simón. Simón era un mago que había practicado magia por varios años. Simón convenció a mucha gente de que era un gran hombre porque podía hacer magia. Y engañó a adultos y a niños al afirmar que tenía poder divino supuestamente. Amados, note la gran diferencia entre Simón el mago y Felipe el diácono. Hay una gran diferencia entre estos varones, entre Felipe el diácono y Simón el mago.
Por un lado tenemos Simón, que tenía deseos y motivos egoístas. Su meta era crecer en poder e influencia. Por otro lado tenemos Felipe, el diácono, que estaba motivado por el avance del Evangelio, la gloria de Dios y el reino de Cristo. Simón practicó las artes mágicas, pero Felipe recibió el don del Espíritu Santo para predicar y sanar. Aunque Simón tuvo una gran influencia sobre sus seguidores, los seguidores de Simón respondieron al Evangelio con fe y respondieron a la prédica de Felipe. Amados, este es otro ejemplo de cómo el poder de Dios es mucho mayor que un poder terrenal. Por la obra del Espíritu Santo, muchas personas creyeron en Cristo y fueron bautizados, de acuerdo con Hechos 8:12, Acts 8, verse 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Las buenas nuevas del reino de Dios se refieren a la obra salvadora de Cristo. Cristo vivió, murió y resucitó por su pueblo. La ley de Dios requiere una obediencia perfecta y Jesús obedeció la ley de Dios en nuestro lugar. La ley requiere que todo pecado sea castigado y Jesús recibió el castigo que nuestros pecados merecen. Así que Cristo ganó para nosotros justicia, perdón y una garantía de nuestra futura resurrección. Entonces, por los méritos de Cristo somos miembros del reino de Dios. Tenemos una ciudadanía y membresía en el reino de Dios. En el reino de Dios hay representantes de cada tribu, lengua y nación. En el reino de Dios compartimos una fe común en Cristo y confiamos únicamente en los méritos de Cristo como base para nuestra salvación. En la iglesia cristiana, los creyentes y sus hijos reciben el sacramento del bautismo. Y el bautismo significa que son parte de la comunidad del pacto. En nuestro pasaje, Simón creyó y fue bautizado por Felipe. Simón se dio cuenta de que Felipe tenía un poder mayor que él. Y también nuestro pasaje suscita dudas sobre la autenticidad de la fe de Simón. Simón quería comprarles a Pedro y a Juan la capacidad de derramar el Espíritu Santo. Ahora aquí en nuestro pasaje de hoy aprendemos acerca del pecado de Simón el mago. ¿Qué fue su pecado? Él quiso comprar, ¿verdad?, el Espíritu Santo. Y al tener el don de, ¿verdad?, de dar el Espíritu Santo a otros. Aquí leemos acerca del pecado de Simón. Acts chapter 8, beginning at verse 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: «Dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo». Pedro reprendió a Simón por esta petición, porque los dones de Dios no se pueden comprar. De aquí proviene la palabra simonía. Ahora yo sé que no es una palabra común, simonía, pero esta palabra significa y se refiere a alguien que quiere comprar o vender las cosas sagradas de Dios, o posiblemente comprar o vender un oficio de la iglesia. Alguien que se comporta de tal manera no tiene una posición correcta ante Dios si quiere comprar las cosas sagradas de Dios. Aunque Simón les pidió a Pedro y a Juan que oraron por él, no sabemos si Simón realmente se arrepintió de sus pecados. Ahora, el cuarto punto, los apóstoles. And now to our fourth point. Amados, como cristianos,
reconocemos que Jesucristo es la única cabeza de la iglesia cristiana. Efesios 2, 22 y 23. Jesús eligió a los apóstoles para que fueran pastores en la iglesia primitiva. Y cuando Felipe evangelizó a los samaritanos, 2 apóstoles salieron de Jerusalén y fueron a Samaria para supervisar el ministerio a los samaritanos. Aquí leemos Hechos 8, el versículo 14. Acts 8, verse 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. En la vida de los samaritanos se destacan 2 aspectos de la obra del Espíritu Santo. Aquí aprendemos 2 cosas de los samaritanos en nuestro pasaje de hoy, acerca de su conversión y también acerca de los dones espirituales, cómo van a recibir en abundancia el Espíritu Santo para hacer la obra de evangelización. Antes de que llegaran los apóstoles, nuestro pasaje sugiere que los samaritanos ya creían en Cristo Jesús. La evidencia de esta fe verdadera es que recibieron la palabra de Dios como verdadera. Tenemos la seguridad de que las promesas del Evangelio nos pertenecen. Entonces, otro aspecto de la obra del Espíritu es la imposición de los dones espirituales. Así que nos damos cuenta, ¿verdad?, de la obra de Dios en la vida de los samaritanos. La palabra de Dios, pues viene de Dios, ¿verdad? Es de Dios. El Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo para hacer la obra de misiones y la obra de evangelización. Y eso es lo que está pasando en nuestro pasaje, que los samaritanos van a recibir el Espíritu Santo en gran abundancia. Hechos 8:15, Acts 8, verse 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, the Holy Spirit, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ahora los apóstoles suplicaron a Dios que el Espíritu Santo fuera derramado sobre los samaritanos a fin de capacitarlos para evangelizar y promover el avance del reino de Dios. ¿Por qué nosotros necesitamos el Espíritu Santo? Porque por medio del Espíritu, el Espíritu obra fe y arrepentimiento en nuestros corazones, y también el Espíritu Santo nos ayuda a compartir nuestra fe y proclamar el Evangelio. ¿Cómo dependemos del Espíritu Santo? Y cuando los apóstoles Pedro y Juan les impusieron las manos sobre los samaritanos para recibir el Espíritu Santo, los samaritanos recibieron el Espíritu Santo en gran abundancia. Además, Pedro y Juan vinieron a Samaria para darles la bienvenida a la iglesia cristiana. Otra razón, ¿verdad?, que Pedro y Juan estaban ahí y querían conocer a los samaritanos, darles la bienvenida. Y también, amados, nos damos cuenta que este sí fue un milagro en cierto sentido, porque tenemos Pedro y Juan, judíos, ahora tenemos los samaritanos, ¿verdad? Y nosotros sabemos, ¿verdad?, en la historia del Nuevo Testamento, ¿verdad?, que hubo conflicto dentro de los judíos y los samaritanos por muchos años. Por ejemplo, aunque ambos grupos, los judíos y los samaritanos, identificaron con el Israel del Antiguo Testamento, los samaritanos eran un tipo diferente de judío. Para la mayoría de los judíos, las escrituras del Antiguo Testamento incluyeron los 5 libros de Moisés, los libros de los profetas, los salmos, los libros históricos, etc. Y durante este tiempo la mayoría de los judíos celebraban las importantes fiestas religiosas en el templo de Jerusalén. Así que para los judíos, el Antiguo Testamento es el Antiguo Testamento que tenemos hoy. Y para los judíos, si hay una fiesta religiosa, ¿a dónde vamos a estar?
ahí en el templo de Jerusalén. Pero por otro lado tenemos los samaritanos. Su Biblia era diferente y su adoración también era diferente. Para los samaritanos, su Antiguo Testamento solamente eran los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Para los samaritanos eso era su Biblia, los 5 libros de Moisés. Y para los samaritanos no fueron a Jerusalén, sino fueron al monte Gerizim para ofrecer adoración a Dios. Y así que los samaritanos adoraban a Dios por otro lado, en el monte Gerizim. Y entonces nos damos cuenta que entre los judíos y samaritanos, diferencias con respecto a su servicio de adoración, con respecto a su Antiguo Testamento, y hubo conflictos entre ellos. Las tensiones entre estos dos grupos fueron tan graves que evitaron el contacto entre sí. Los judíos estaban por este lado, los samaritanos estaban por el otro lado. La verdad, no hubo contacto entre ellos. Así que, ¿por qué? Porque los judíos consideraban a los samaritanos como corruptos, al mismo nivel que los gentiles. Y los samaritanos eran un grupo racialmente mixto. Así que los samaritanos, ascendencia en parte judía, en parte gentil. Y es asombroso cómo nuestro Señor Jesucristo se relacionó con ambos grupos. ¿Qué hizo Cristo, verdad? ¿Cómo era su relación entre los samaritanos y los judíos? Pues Cristo, él estaba, ¿verdad?, predicaba el evangelio a ambos grupos. Jesús en Juan capítulo 4 le habló a la mujer samaritana y Jesús le reveló que él era el Mesías a esta mujer samaritana. Esta mujer samaritana regresó a su pueblo para contarles a todos acerca de Jesús, y pronto Jesús fue invitado a hablar en su aldea. En el libro de Hechos nos damos cuenta de otro milagro, amados. En la iglesia cristiana, en la iglesia apostólica, ahí hay muchos miembros. Los judíos y samaritanos, ambos grupos, eran miembros de la misma iglesia cristiana, del cuerpo de Cristo. Su unidad se basaba en su fe común y su nueva identidad en Cristo. Los apóstoles supervisaron el ministerio a los samaritanos y también les testificaron. Aquí nos damos cuenta de otro milagro, no solamente una iglesia donde habían judíos y samaritanos, pero también otro milagro. Pedro y Juan, judíos, ¿verdad?, ahora estaban dando la bienvenida a los samaritanos, y no solamente eso, pero también testificando, proclamando el evangelio a los samaritanos. Aquí leemos acerca del ministerio de Pedro y Juan. Aquí Hechos 8, el versículo 25. Acts 8, verse 25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Esta es una obra asombrosa del Espíritu, que los judíos testificaron a los samaritanos, que en Cristo son un solo cuerpo. Así es un milagro, hermanos, que Dios nos use como sus instrumentos para unir a un grupo diverso de personas a medida que su reino avanza entre las naciones. Amén y amén. Vamos a orar a Dios. Let us pray. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el ministerio de los apóstoles hace mucho tiempo y también de los diáconos de la iglesia primitiva. Y Señor, te damos gracias que en tu iglesia hay representantes Señor, de toda lengua y nación, y te damos gracias, Señor, que aunque somos diversos y diferentes, somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y como pedimos por el avance de tu reino en todo el mundo,
Y Señor, todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora, amados, nosotros ahora vamos a cantar el otro canto, el número 239, Tu reino amo, oh Dios. Beloved, before we celebrate the Lord's Supper, we shall sing a song, number 239, Your Kingdom I Love, O Lord. So you please stand as we sing, number 239. Please be seated. Ahora, amados en Cristo Jesús, durante este tiempo vamos a celebrar la Santa Cena del Señor. Así que, amados, es muy importante que en este momento, si tienen esta forma, la celebración de la Santa Cena del Señor, forma corta número 2. Beloved, at this time we have the great blessing of celebrating the Lord's Supper, and as we do so, beloved, it is also important that you have in front of you the form, the liturgical form, which is the celebration of the Lord's Supper, the short form 2. And so I hope you have that copy in front of you. And let me just give a brief introduction of the form that is before you. On the first 3 pages, you have the form in Spanish, and this is the short form to use in celebration of the Lord's Supper. And then at the bottom of the 3rd page, if you look towards the 3rd page at the bottom, it is the beginning of the English version of the form, the celebration of the Lord's Supper, short form 2. So hopefully when you turn to the bottom of the 3rd page where it says celebration of the Lord's Supper, short form 2, exhortation, that is the beginning of the liturgical form in English, all the way towards the end. And so, beloved, at this time I will begin to read for us the exhortation. So please turn with me. If you are reading it, following along in English, please turn to the exhortation. And if you're following along in Spanish, we turn to the very beginning, the 1st page. Así que vamos a leer la exhortación en la primera página
Y aquí les leo la exhortación, amados. Hermanos y hermanas, ustedes que desean venir a la sagrada comunión del cuerpo y la sangre de nuestro Salvador, deben considerar como el apóstol Pablo nos exhorta a probarnos diligentemente antes de comer del pan y beber de la copa. Porque así como el beneficio de esta sagrada comida es grande, si recibimos la Santa Cena con un corazón arrepentido y una fe viva, también es grande el peligro si lo recibimos indignamente. Porque entonces somos culpables del cuerpo y de la sangre del Señor. Comemos y bebemos para nuestro propio juicio y encendemos la ira de Dios contra nosotros. Pero si pues nos examinásemos a nosotros mismos, y no seríamos juzgados por el Señor. Por lo tanto, arrepiéntate verdaderamente de tus pecados, ponga tu fe firmemente en Cristo nuestro Salvador, y vive en amor con todas las personas, para que seas digno partícipe de este santo sacramento. Por encima de todas las cosas debes dar las gracias más humildes y sinceras a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por la redención del mundo, por la pasión y muerte de nuestro Salvador Jesucristo. Den gracias porque Él, que es Dios, se hizo hombre. Den gracias porque el Hijo se humilló a sí mismo hasta morir en la cruz por nosotros, miserables pecadores. Den gracias porque nosotros que caminamos en este mundo oscuro y en la sombra de la muerte, hemos sido hechos hijos de Dios y exaltados a vida eterna. Debido a esto, siempre debemos recordar el amor sumamente grande de nuestro único Salvador Jesucristo y los innumerables beneficios que ha obtenido para nosotros mediante su sangre preciosa. Por eso instituyó y ordenó santos sacramentos como prenda de su amor y para un recuerdo continuo de su muerte, para nuestro gran e infinito consuelo. A Él, por lo tanto, con el Padre y el Espíritu Santo, demos gracias continuamente, sometiéndonos completamente a su santa voluntad y placer, y procurando servirle en verdadera santidad y justicia todos los días de nuestra vida. A todos ustedes que se arrepienten sinceramente de sus pecados y abrazan a Jesús por la fe como su Salvador, y que desean cada vez más llevar una nueva vida, siguiendo los mandamientos de Dios, acérquense y tomen este santo sacramento para su consuelo. Ahora les leo, amados, las palabras reconfortantes. And now, beloved, we are at the part in the liturgical form where it reads the subtitle and the heading, comforting words, which are various scripture passages which are cited. So please turn with me to that section with the subheading, comforting words. Las palabras reconfortantes, amados. Aquí les leo. Escuche las palabras reconfortantes que nuestro Salvador Jesucristo les dice a todos los que verdaderamente se vuelven a Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Matthew 11:28. Mateo 11:28. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. John 3:16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 1 Timoteo 1:15, 1 Timothy 1:15. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. 1 de Juan 2:1-12, 1 John 2:1-2. Entonces se dice, ¿levantan el corazón? And now congregation, please respond. Os elevamos al Señor.
Ahora, amados, la oración de acercamiento humilde. And now, beloved, we come to the part in the liturgical form with the subheading, Prayer of Humble Approach. So, dear brothers and sisters, let me offer this prayer of humble approach. Let us pray, beloved, let us pray. No, ahora vamos a orar, amados, con esta oración de acercamiento humilde. No pretendemos venir a esta mesa, oh Dios misericordioso, confiando en nuestra propia justicia, sino en tus grandes misericordias. No somos dignos de recoger las migajas debajo de la mesa de tu Hijo, pero tú eres nuestro Padre misericordioso. Concédenos, por tanto, que podamos alimentarnos de nuestro Señor crucificado por fe, y que Él se una a nosotros y nosotros a aquel que contigo y el Espíritu Santo es digno de alabanza y agradecimiento eternos. Amén. Amén. Ahora, amados, llegamos a la parte a donde dice las palabras de institución. And now, beloved, I come to the part where it's the words of institution. Aquí les leo, amados. Here I read the parts, the words of institution, las palabras de institución. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. And now, beloved, we come to the part in which we will break the bread and pour the wine. So we come to the part of communion. And here in Spanish, we refer to this as la comunión. So very similar. Communion, comunión, very, very similar. Que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue dado por ustedes, conserve a su cuerpo y alma para vida eterna. Tomen y coman esto en memoria de que Cristo murió por ti, y aliméntalo en tu corazón por fe con acción de gracias. Ahora, amados, que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada por ustedes, conserve su cuerpo y alma para vida eterna.
Bebe esto en memoria de que la sangre de Cristo fue derramada por ti, y sed agradecidos. Ahora, amados, vamos a concluir esta celebración de la Santa Cena con una oración de acción de gracias. Beloved, we conclude our celebration of the Lord's Supper, offering a prayer of thanksgiving. So once again, dear brothers and sisters, let us offer a prayer of thanks to our Lord. Let us pray. Dios Todopoderoso y viviente, te agradecemos de todo corazón. Tú nos has alimentado a nosotros, que hemos recibido correctamente este santo sacramento, con el alimento espiritual del cuerpo y la sangre más preciosa de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Tú nos aseguras con este pan y este vino tu favor y bondad para con nosotros, que somos miembros del cuerpo de tu Hijo, que es la compañía bendita de todos los fieles. Nos has hecho herederos de tu reino eterno por los méritos de la más preciosa pasión y muerte de tu amado Hijo. Y oramos muy humildemente, oh Dios Padre Celestial, ayúdanos con tu gracia para que podamos continuar en esa santa comunión y hacer todas las buenas obras que has preparado para que caminémonos por Jesucristo nuestro Señor, a quien contigo y el Espíritu Santo sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. And now, beloved, we conclude our worship service with the parting benediction. Dear brothers and sisters, will you please stand to receive the parting benediction? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.